Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Capricornio. Mi queridísimo Capricornio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con el trabajo, Capricornio. Ya sabéis que me extenderé un poquito más en el trabajo y que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Vamos a ver, Capricornio, y el trabajo. Hay algo que tú has estado esperando y al no llegar... te has estado planteando cambios, ¿no? Has estado un poco en duda, ¿no? Dentro del trabajo, en algo en concreto, ¿eh? Esto no es algo general. Capricornio. Las cosas en el trabajo, en el lugar que tú estás trabajando, aquí lo que dice, lo que simboliza es que hay cambios, pero que esos cambios que se avecinan, dicen, no te van a gustar. Porque no te darán esa seguridad, ¿bien? Dentro del trabajo no tendrás esa seguridad que tenías antes, ¿bien? Vamos a ver qué más. Veo muchos de vosotros que os vais a ausentar del trabajo durante un tiempo, que muchos de vosotros será por salud o algo por el estilo. En ese tiempo que vosotros os ausentáis del trabajo, Capricornio, me salís pensando mucho como la posibilidad de un cambio de cara a futuro dentro de lo que es lo laboral. Ese cambio te lo planteas en otro lugar, pero también dicen, hay un obstáculo para irse a otro lugar. Hay un obstáculo. Capricornio, que no estáis trabajando. Te veo realizando algún tipo de trabajo, Capricornio, que implica como mucho movimiento, ¿vale? Esto en un principio. Pero aquí no hay una formalidad, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que después de este tiempo realizando este trabajo donde no hay una formalidad, tú vas a recibir una llamada del exterior, de otro lugar, y ahí sí hay posibilidad de contrato, ¿bien? Pero esto sería más adelante. Cuando a ti te llega este trabajo que no tiene esta formalidad, tú te lo piensas, porque tienes ese pensamiento de que te van a llamar del exterior y en un cierto modo vas a pensar, no lo voy a coger porque si me llaman de otro sitio, yo te diría que lo cogieras. Porque van a pasar unos meses hasta que te llamen de ese otro lugar, Capricornio. Entonces, mientras tanto, yo te diría que lo cogieras. Los Capricornio que tenéis un negocio, tenéis dudas sobre algo, tenéis dudas sobre ciertos cambios, estáis un poco inestables. Las cartas dicen que hay inestabilidad, ¿bien? Pero que el obstáculo que tú tengas en todo esto, Capricornio, lo vas a ir resolviendo, ¿bien? Entonces yo más adelante veo estabilidad en el trabajo, veo resolviendo varias cosas y realizando firmas importantes relacionadas con tu negocio, ¿eh? Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Capricornio. Con tu economía. Todos los que estáis esperando recibir un dinero de venta importante, en 15 días se da. En 15 días hay una firma, en 15 días se da una venta muy importante, Capricornio, ¿eh? Todos los que estéis esperando recibir otro tipo de dinero que no sea de una venta, dice, está dudoso lo que no sea de venta, pero finalmente se va a ir resolviendo, aunque el dinero llegue más adelante. Bien, vamos a seguimos. Capricornio.
Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Capri que estáis solteros. Bueno. Capricornio que estáis solteros, cuidado con las relaciones ocultas. Cuidado con las relaciones ocultas, Capricornio, porque pueden traer problemas a uno de los dos. Dice, podría traer problemas y traería separaciones al que tenga que dar cuentas. Al que tenga que dar cuentas. A ti no será. Capricornio que estáis solteros. Lo primero que se avecina es esta relación oculta, una persona un poquito mayor que tú, Capricornio, pero que en cierto modo es algo que no evoluciona, no avanza. Esto es algo que no avanzaría, que se mantendría muy inestable. ¿Bien? Personas importantes en tu vida, Capricornio, podrían venir, dicen las cartas que sí. Que llegaría con el tiempo una persona que dicen que puede ser que tenga cargas familiares y que puede ser que sea una persona de otro lugar. Esta persona un poco más joven que esta primera que estamos viendo, ¿bien? Y es una persona que viene como recién de cambiar su vida, como que recientemente o está separado, separada o algo por el estilo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Capricornio. Y esta persona nueva en tu vida, la importante, yo te puedo decir, Capricornio, que podría llegar muy pronto, que podría llegar a lo largo del mes de septiembre. Y es una persona con buenas intenciones, así me marca, una persona con buenas intenciones, que viene de otro lugar. Viene de zona de mucha agua, Capricornio. Es una persona que tiene como... hablan como que ha vivido una traición, y si sale aquí tan marcado en las cartas, Capricornio, es porque tú lo vas a saber, porque se le va a notar o porque te lo va a hacer saber, que viene muy marcado, muy marcada por una traición. Bien, está teniendo muchos problemas con el ex o con la ex, ¿vale? Con los temas de los hijos de por medio, dinero y demás. Hombre, ten en cuenta que esta segunda persona, que a mí me sale, la persona importante, es alguien que va en busca de la estabilidad. Aquí no estamos hablando de una historia pasajera, de una historia de una noche, ni mucho menos, Capricornio. Es alguien que va buscando una estabilidad, es alguien de convivencia y alguien que se puede dar la convivencia en muy poco tiempo. ¿Bien? Así que aquí ya tú tienes que tener muy claro qué es lo que tú quieres, si de verdad tú quieres tan pronto una convivencia o no. ¿Bien? Vamos a ver qué más. ¿Ves? Aquí confirman el tema de esta persona, que es más joven que la otra persona que ha salido antes, que es una persona con la cual podrías tener algo oculto. Y dicen, ¿ves? Que dicen, viene como de mucho sufrimiento y está en una etapa de su vida de volver a empezar, ¿no? Tiene que volver a empezar, es necesario para él o para ella volver a empezar. Es una persona, también te digo, que el que tenga esa situación en su vida no quiere decir que a ti te vaya a generar lo que es un problema, lo que es un estancamiento o algo por el estilo. Tiene muchos proyectos de vida esta persona, tiene muchas cosas en mente que hacer, pero ahora mismo está en la situación como que se encuentra entre la espada y la pared. Tiene que esperar algo
para poder evolucionar, así lo dicen las cartas, para poder empezar de nuevo. ¿Y qué es lo que tiene que esperar? Algo relacionado con el es o con la es. ¿Bien? Veo esta persona como de juicios, como de mucho papeleo con esa persona y como también te digo, necesitando zanjar esa historia. Necesita zanjar esa historia. En el momento que esta persona termine con esa historia, yo sí te podría hablar de compromiso con esta persona, con esta persona nueva, Capricornio. De todas maneras, ya me contaréis. Capricornio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Capricornio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Capricornio que estáis de novios. Sientes a veces que hay como cierta, en la relación, como que hay cierta manipulación, ¿no? Y esto solo lo voy a decir para los que estéis en esta situación, los que os estéis ilusionando con otra persona, dicen las cartas, que si te estás ilusionando con otra persona, que se avecina una separación en tu relación actual. Si esto fuera así, aunque no llegues a nada con esa persona. Fíjate lo que te digo, Capricornio. Así que tienes que tener mucho cuidado con esto. Para todos los demás, porque entiendo que todos no estaréis en esta situación de estar ilusionándote con otra persona, dicen que el trabajo o la manipulación de alguien os aleja. Y a veces hasta dudáis de la relación, de que esto pueda cambiar más adelante y demás. Tengo que decir para muchos de vosotros que después de un tiempo de dudas y de incertidumbre por esta manipulación, por esta dedicación al trabajo por parte de uno, y no darle lo que es el tiempo, la dedicación, vamos a decirlo así, a la relación, se avecina después un embarazo. Ese embarazo traería cosas muy buenas a tu relación, Capricornio. Vamos a ver qué más. Los que hayáis estado esperando mucho tiempo el compromiso, a partir de la segunda quincena de septiembre, dice, se da el compromiso entre vosotros, algo muy esperado, una petición o formalizar vuestra relación, Capricornio. En el momento que vosotros formalicéis de esta forma vuestra relación, dice, deberéis de dejar los miedos con las personas del pasado a un lado. ¿Bien? Esos miedos es necesario dejarlos a un lado, porque ese pasado todavía como que está presente, aunque no esté en nuestra vida o en la vida de nuestra pareja, dicen todavía está presente y esto hay que dejarlo a un lado. Vamos a seguir, Capricornio. Casados, en convivencia y novios. Hay fuerza aquí en la relación, hay fuerza. Muchos de vosotros que, dice, se empieza una buena nueva conquista en la relación, como vivir una nueva etapa en la relación, los que hemos hablado del tema del compromiso y demás, que veo que habéis pasado muchos momentos en la relación de dudas, de especulación, en fin, ese tipo de cosas que han hecho dudar, ¿no? Pero aquí hablan de esa plenitud entre vosotros, de esa conquista y de esa fuerza en los sentimientos. Hablan de estabilidad,
de cara a futuro y de una libertad. Esta libertad, en este caso Capricornio, habla de amar de forma libre. Y cuando yo digo amar de forma libre, es amar sin miedos, es amar sin celos, sin incertidumbre, con todo lo que conlleva eso. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Capricornio, seguimos con tu mensaje especial del amor. Si a día de hoy, Capricornio, a día de hoy, tú tienes una ilusión, tú tienes un triunfo en el amor o así lo sientes, ¿por qué es tan necesario? Dice, ¿por qué es tan necesario para ti que estén de acuerdo los demás? Tienes que estar de acuerdo tú. Es muy importante que el que tiene que estar de acuerdo eres tú, no los demás, Capricornio. Y cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Capricornio, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Hay alguna situación con el tema de riñones y demás, pero dicen las cartas que todas las pruebas que te hagas saldrán positivas, que es algo positivo lo que va a salir, aunque tú tengas que seguir unas pautas, una medicación y demás, pero que lo que tú esperas o lo que tú crees no es. Bien, de todas maneras, Capricornio, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos. Capricornio, con tu mensaje general. Capricornio, en tu mensaje general, te dice que realmente el obstáculo que tú tienes no es el que crees que tienes, que le estás dando la espalda, digamos, a la realidad de los obstáculos que tienes realmente. ¿Bien? O sea, como que no eres objetivo o objetiva en los problemas que tú tienes. ¿Bien? Que no llegas a la raíz. Así que presta atención a esto, Capricornio. Te voy a dar un número 43 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Capricornio, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.